Bueno, hola a todos y todas. Esta es una clase opcional justo para aquellas personas que no están relacionadas con el uso de Bash que pertenece a Linux. Y bueno, esto incluye una introducción a la arquitectura de las computadoras, lo que es GNU Linux, qué es la terminal y qué es Bash y por qué debo aprenderlo, debido a que la mayoría de los análisis bioinformáticos se llevan a cabo en un servidor. Y después nos vamos a ir rápido a hablar cómo se organizan los archivos en un sistema tipo Unix o Linux, cuáles son los comandos para manejar directorios y cuáles son los comandos para manejar archivos desde la terminal. Y bueno, comenzamos diciendo que sabemos que las computadoras se dividen o están compuestas por algo llamado hardware y algo llamado software. El hardware es todo aquello que podemos tocar, ver, sentir, etc. Y el software, pues todos aquellos programas escritos en algún código que nos permiten llevar a cabo una tarea en nuestra computadora. De manera más específica tenemos el hardware, el kernel o núcleo que va a estar escrito o que va a determinar cómo manejar este hardware, que es el núcleo del sistema operativo. Después de este kernel, pues siguen las aplicaciones de usuario, depende del sistema operativo que estemos trabajando. Después un shell gráfico, que es todo este sistema de ventanas, pestañas, etcétera, que nos permite la interacción con una computadora sea más sencilla. Y después una interfaz de línea de comandos o shell. Bueno, esta es una pequeña línea del tiempo de cómo es que se desarrolla GNU Linux o los sistemas operativos GNU Linux, y todo comienza con el desarrollo de un sistema operativo llamado Unix, que era utilizado por AT&T, se desarrolló en 1969. Es un sistema operativo portable, multitarea, multiusuario, pero no es de código libre, no es de acceso libre. Para esto, Richard Stallman en el 83 desarrolla GNU, que prácticamente la abreviatura dice algo que no es Unix. Justo le gusta mucho esta idea de un sistema operativo portable, multitarea, multiusuario muy poderoso, pero lo hace de código libre o de código abierto. En 1990, Guido van Rossum desarrolla Python, y esto es muy importante para las distribuciones en GNU porque muchos de las drivers o de las paqueterías están escritas en Python, específicamente en el Python la versión 2. En 1991, Linus Torvalds desarrolla el kernel llamado Linux, el núcleo de un sistema operativo basándose en el sistema operativo libre, un sistema operativo libre que se llama Minx. Y después, y a partir de aquí, pues entonces se juntan GNU Richard Stallman y Linus Torvalds, un sistema operativo portable, multiusuario o multitarea, y un kernel muy poderoso que permite justo la interacción entre los programas y el hardware de la computadora. A partir de esta unión, pues empiezan a crearse un montón de distribuciones o de sistemas operativos basados en GNU Linux, que al final se basaron en Unix. Por ejemplo, en el 93 se desarrolla Debian, lo desarrolla Ian Murdoch. En el 99 se desarrolla GNOME. GNOME es un entorno de modelo de objeto de red de GNU. Este es muy importante para que los sistemas operativos GNU Linux funcionen, y por ejemplo, a partir como de toda esta construcción de conocimientos se desarrollan sistemas operativos como Ubuntu. Ubuntu no es el único sistema operativo, por supuesto, de Debian. Hay como un montón de sistemas operativos que nacen a partir de Linux, de GNU Linux. Y bueno, ¿qué tienen en particular todos estos sistemas operativos? Tienen algo llamado la terminal o la interfaz de línea de comandos, en donde podemos manejar nuestros directorios, nuestros archivos desde esta aplicación llamada terminal y utilizando un intérprete que es Bash. Bueno, cada computadora, si es de Linux o si es de un sistema operativo basado en Unix,
pues tiene esta aplicación llamada terminal que se ve de esta forma, en donde tenemos al usuario y separado por una arroba la computadora. Esto es importante justo porque los servidores en donde se trabajan los datos bioinformáticos tienen sistemas operativos basados en Unix. En general se utiliza Ubuntu o Mint o algo por el estilo. ¿Por qué es importante utilizar la terminal? Porque los servidores no tienen una interfaz gráfica. Todo lo vamos a hacer a partir de nuestra terminal con línea de comandos. Entonces tenemos que aprender a manejarnos de una manera fluida en estos sistemas. Antes de comenzar a utilizar la terminal y a ver qué comandos existen, necesito que aprendamos cómo se organizan los archivos dentro de una computadora. Y voy a llamar archivo a un directorio, a un fichero, a un documento, ya sea en FASTA, texto plano, lo que sea, todo es un archivo. Esta organización de archivos es de manera jerárquica. Este sería la estructura en un servidor donde tenemos una carpeta raíz, tenemos bin donde están la mayoría de los programas, home en donde están los usuarios y bueno, demás carpetas a las que ustedes seguramente como usuarios comunes y corrientes no van a tener acceso. De manera que cada usuario va a tener una carpeta y dentro de esa carpeta pues va a tener su proyecto de bioinformática, sus archivos FASTA que tiene sus secuencias, algún script para manipular estos archivos, etc. Y bueno, justo porque yo no tengo una interfaz gráfica o este sistema de ventanas y pestañas que me facilitan la vida al organizar mis archivos, necesito entender qué es una ruta absoluta y una ruta relativa. Cada una de estas carpetas está localizada en algún lugar de la computadora y eso es su ruta de localización. Y es casi igual a una ruta en el mapa. Tenemos las rutas absolutas, supongamos que este punto rojo es la casa de su amigo y este punto amarillo es su casa y ustedes invitan a su amigo a su casa. Él puede tomar la ruta desde su casa, que sería una ruta absoluta, o puede tomar una ruta relativa, es decir, tomando de referencia a algún lugar o algún punto intermedio. Lo mismo funciona con los archivos. Tenemos la ruta absoluta, que sería desde el home o desde root incluso. Por ejemplo, la ruta absoluta para llegar a la carpeta bioinfo sería indicar que bioinfo se encuentra en root, luego en home, luego en suco y luego en bioinfo. Se encuentra dentro de este esquema de carpetas. Y una ruta relativa es que yo quiera llegar a bioinfo a partir de una carpeta que en este caso se llama Katara, ¿no? Yo si quiero llegar aquí de bioinfo a Katara, de bioinfo desde Katara, tengo que regresar a la carpeta home, entrar a la carpeta suco y de ahí llegar a bioinfo. Es exactamente lo mismo. Y por último, de esta parte más o menos teórica, es hablar sobre la estructura de los comandos. Todos los comandos para manejar archivos, para manejar directorios, abrir ficheros, tienen esta estructura. Comando, opción, argumento. Justo la opción es opcional, es un carácter o es una letra que me permite modificar el argumento a partir de este comando. Y bueno, por último, de manera general, si ustedes tienen un sistema operativo Linux o MacOS, pueden utilizar la aplicación de la terminal. Literalmente se meten a sus aplicaciones y hay una aplicación que literal se llama terminal, la abren y desde ahí pueden hacer o pueden seguir la parte práctica de esta clase. Por otro lado, si ustedes utilizan un sistema operativo Windows, pues lamento decirles que Windows no está basado en un sistema Unix o Linux GNU. Por tanto, van a tener que instalar una distribución de Linux en Windows. Esto puede ser a través de Ubuntu, de OpenSUSE, de lo que ustedes quieran.
yo les sugiero que instalen el de Ubuntu, porque más que nada porque es el que yo al que estoy familiarizada, y si tienen algún error pues puedo apoyarles. Y también, que no es lo ideal, pueden utilizar esta aplicación. Si ustedes googlean CS50 Sandbox, les va a aparecer una terminal virtual. Yo les sugiero que mejor instalen Ubuntu. Esto está en su Microsoft Store. Si tienen algún problema para utilizarlo o abrir las carpetas en esta como simulacro de Ubuntu, pues pueden escribirme. Bueno, vamos a comenzar esta práctica utilizando los comandos que se pueden utilizar para modificar o manipular directorios y ficheros a partir de la línea de comandos dentro de la terminal. El primer comando que les voy a mostrar es pwd, que significa Print Working Directory. El Working Directory es mi carpeta de trabajo, y la carpeta en la que me encuentro actualmente, en este caso documentos, va a imprimir la ruta absoluta de esa carpeta en la que me encuentro. Vamos a generar una carpeta con el comando mkdir, que significa Make Directory o hacer o crear directorio. Mkdir acepta como argumento el nombre de nuestra carpeta, que va a ser genómica computacional. Si yo doy Enter, pues no me aparece ningún error, quiere decir que ya se generó la carpeta. Ahora voy a entrar a esa carpeta, es decir, ahorita me encuentro en documentos, voy a ingresar a genómica computacional con el comando cd, que significa Change Directory. Y genómica computacional, yo puedo autocompletar el nombre de una carpeta o de un fichero con tabulador. Listo, de hecho, esta primera línea o la línea de los comandos me va a cambiar. Esta primera línea indica el usuario, separado por arroba, la computadora y la carpeta o la dirección en la que me encuentro actualmente. Dentro de genómica computacional voy a generar dos carpetas más, mkdir 01 datos demo y 02 datos filtrados. Listo. Generé estas dos carpetas, y si hago un ls, tengo otro comando para listar lo que hay dentro de una carpeta. En este caso, pues las dos carpetas que acabo de generar. Dentro de esta sección en Classroom, ustedes tienen un archivo que se llama dino1.txt. Necesito que lo descarguen y lo coloquen dentro de datos demo. En este caso lo acabo de hacer. Si cambio de directorio y entro a 01 datos demo y luego hago un listado, pues me va a aparecer ese archivo del que les estoy hablando, dino1.txt. Además tenemos un comando que se llama man, que acepta como argumento el nombre de otro comando. Nos va a arrojar el manual de ls. Justo nos dice el nombre, que es ls, lista el contenido de un directorio, una descripción y las opciones que podemos utilizar, que como les mencionaba es un guión con alguna letra, son los argumentos que podemos utilizar con este comando, ¿no? Por ejemplo, tenemos el argumento LH, por ejemplo, LH, que es utilizada con la opción L para hacer legible el tamaño de los archivos. Ahorita vamos a ver de qué estoy hablando. Salgo presionando la Q, y entonces, por ejemplo, puedo utilizar un comando con algún argumento, en este caso LH. L para formato largo, H para que sea legible para humanos. ¿Qué sea legible para humanos? El tamaño de los archivos que hay dentro de mi directorio. Esta es una línea que está como en formato de tabla. Si yo creo otra carpeta que se llame 01 ejemplo dentro de datos demo y aplico un ls-lh, pues me va a aparecer también esta carpeta. Esta primera columna me dice los permisos que tiene este archivo, quién lo creó, información de quién es el propietario, el tamaño de este archivo, la fecha cuando se creó, la hora, etcétera, ¿no? Si quieren
podemos dar una clase o un pequeño video de qué significa esto de los permisos, pero por ahora no es prioridad para mí. ¿Qué más podemos hacer? Que podemos copiar un archivo. En este caso voy a copiar dino1.txt a la carpeta de datos filtrados, ¿vale? Para eso utilizo el comando cp y acepta como primer argumento la ruta en donde se encuentra mi archivo que quiero copiar. En este caso yo me encuentro en donde se encuentra ese archivo, ¿no? Por tanto, solo voy a escribir el nombre del archivo, que es dino1.txt. Este es el primer argumento. Como segundo argumento, acepta la ruta a donde lo quiero llevar. En este caso va a ser a datos filtrados, 02 datos filtrados. Para eso tengo que regresar una carpeta. Para regresar una carpeta mediante ruta absoluta utilizo esta sintaxis de 2 puntos. Después, ya que regreso a esta carpeta, entro a 02 datos filtrados, doy enter y ya se copió este archivo. Esta sintaxis de 2 puntos hace referencia a que quiero ir a una carpeta anterior. ¿Cuál es la carpeta anterior de 01 datos demos? Si yo doy un pwd, estoy en esta carpeta, es mi directoria, en mi carpeta actual. La carpeta anterior es genómica computacional. Entonces aquí estoy diciendo que quiero regresar a genómica computacional porque genómica computacional tiene dentro 01 datos demos y 02 datos filtrados. Esto que tenemos aquí subrayado es la ruta relativa. Es la ruta relativa de la carpeta 02 datos filtrados. ¿Cuál es su ruta absoluta? Si puedo poner aquí la ruta absoluta, tendría que poner users, geomicrobio, documentos, genómica computacional, 02 datos filtrados. Vamos a entrar a esa carpeta, 02 datos filtrados. Por ejemplo, si yo utilizo cd con esta sintaxis de 2 puntos dobles, me va a llevar a una carpeta arriba. Si hago un listado, me aparecen las carpetas que les menciono, y si entro a 02 datos filtrados y hago un listado, entonces me aparece justo ese archivo que acabo de copiar. Pero supongamos que yo no quiero que se llame dino1.txt, pues porque me voy a confundir cuando trabaje con este archivo. Puedo utilizar un comando llamado move que sirve para cambiar el nombre de archivos o para mover archivos. Entonces, este comando acepta como primer argumento la ruta de origen de este archivo. En este caso me encuentro en donde está el archivo, por tanto solo va a aceptar 02 dino1.txt, dino1.txt. Y como segundo argumento el nombre nuevo que quiero utilizar, que va a ser dinocopia.txt. Si yo doy enter y hago un listado nuevamente, voy a observar que se cambió el nombre de ese archivo. También puedo utilizar el comando clear cuando quiero borrar todo lo que hay en mi terminal. Habíamos quedado en que como cambiamos el nombre de este archivo. Ahora supongamos que quiero mover, ya no copiar, quiero mover este archivo a una carpeta anterior. Repito, ¿cuál es la carpeta anterior? Genómica computacional. Voy a utilizar mv, en este caso se acepta como primer argumento justo el origen, en este caso dinocopia.txt, y como segundo argumento el destino, que va a ser una carpeta antes. ¿Qué es lo que significa esta sintaxis de 2 puntos? Si yo hago un ls, ya no tengo nada. Si me muevo una carpeta antes y hago un ls, entonces tengo este archivo dinocopia que se encontraba en 02 datos filtrados y que moví a genómica computacional. ¿Qué más? Puedo también eliminar un archivo o una carpeta. Para eso utilizo el comando rm, que significa remove. Rm dino1copia.txt, lo elimino. Si hago un listado ya no me aparece en mi carpeta. También puedo eliminar una carpeta.
Para eso tengo que utilizar la opción de "-r" o "-r", que significa que elimine de manera recursiva, debido a que tenemos a veces archivos ocultos dentro de la carpeta que queramos eliminar. En este caso voy a eliminar a 02 datos filtrados. Si hago un listado, pues solo me quedo con los datos demo. Bueno, esto sería todo para la manipulación de directorios. Son los comandos básicos que necesitan conocer para cuando trabajen en un servidor. Ahora voy a manipular, o voy a usar algunos comandos para manipular archivos. Voy a comenzar con, bueno, estoy en genómica computacional, vamos a ver, estoy dentro de genómica computacional y quiero moverme a donde tengo Dino1. Voy a cambiar de directorio a 01 datos demos y entonces aquí ya tengo Dino1. Quiero modificar, voy a empezar a manipular este archivo .txt, que es un archivo en texto plano. Para esto puedo inspeccionarlo utilizando cat dino1.txt, que me va a imprimir por consola todo el contenido del archivo. Supongamos que pues yo no quiero eso, o tal vez quiero que además aparezca el número de líneas. Para eso utilizo el comando cat -n o -n para que aparezca el número de líneas y el nombre del archivo, y entonces antes de cada línea pues me aparece el numerito. También lo que puedo llevar a cabo es contar el número de líneas que tiene un archivo utilizando una sintaxis de pipe. Este símbolo de barra vertical o pk es un pipe e implica que se van a concatenar dos procesos. Aquí, por ejemplo, estoy escribiendo dos procesos. El proceso 1, que es que imprima dino1.txt, aquí no sé por qué puse wc. Y el segundo proceso, que es que cuente las líneas de este archivo. De manera que el resultado de este primer proceso va a pasar en automático al segundo proceso. De manera que me cuenta entonces las líneas. O me dice cuántas líneas hay, ¿no? Que coincide con justo lo que tenemos arriba. Bueno, hablando ya de wc, es un comando, vamos a verlo con manual. Este es el comando wc y dice que sirve para contar palabras, líneas y caracteres. Genial, la descripción, algunos de los comandos que podemos utilizar y listo. Vamos a ver entonces qué me aparece si escribo wc dino1.txt. Me aparecen las líneas, el número de palabras, el número de caracteres y el archivo. ¿Qué más? También puedo hacer un head o que imprimir solo las primeras líneas de un archivo, en este caso dino.txt. Solo me imprime todo estas primeras líneas. Tal vez no quiero que me imprima todo el archivo porque es muy grande, se va a tardar mucho, etc. Y también puedo elegir cuántas líneas quiero que me imprima utilizando nuevamente el comando head, la opción "-n", un número entero que es 5, dino1.txt, o sea, el nombre de mi archivo, y solo me va a imprimir estas primeras líneas. Tengo otro comando que se llama grep, con el que yo me imagino que ustedes ya están súper relacionados. Es para buscar expresiones regulares dentro de un archivo. Por ejemplo, voy a buscar carnívoros en mi archivo dino1.txt, ¿no? Y me va a arrojar entonces solo aquellas líneas que contengan esta expresión regular. Supongamos que yo quiero guardar este subconjunto de datos. Para esto voy a reutilizar mi comando anterior. Si yo no quiero volver a escribir el comando, puedo utilizar las flechitas de mi teclado. La flecha hacia arriba me hace ver qué comandos ya he utilizado y las hacia abajo, pues los comandos más recientes. En este caso voy a reciclar este último. Quiero que este resultado se redireccione a un nuevo documento que se va a llamar dinocarnívoros.txt. Y listo, si yo hago un cat a dino-carnívoros,
pues me va a aparecer nada más aquellos dinosaurios que eran carnívoros. Este dataset justo es de dinosaurios, los dinosaurios que se supone que hay en Jurassic Park, el nombre, si son su dieta y el periodo en el que vivieron realmente, ¿no? ¿Qué más puedo hacer con grep? Con grep también puedo contar cuántas veces aparece un patrón. Para eso voy a reutilizar otra vez este comando de grep carnivorous dino.txt y le voy a agregar una opción que es "-c" para contar. Me dice justo que esta expresión regular aparece 94 veces. Por último, puedo procesar archivos con AWK. Ustedes ya conocen este lenguaje interpretado. AWK lo vieron con Checo y vieron un poco de la sintaxis. AWK trabaja con archivos que tienen un formato de tabla, justo como dino1.txt, que es un formato de tabla en donde los datos están organizados en campos, o sea, columnas, y en filas, o sea, observaciones, ¿no? Para eso, pues escribo el comando AWK, comillas simples, llaves, y dentro de las llaves puedo imprimir, por ejemplo, la columna 1 utilizando el operador de referencia al símbolo de peso. Si ustedes usan R, pues esto va a ser como súper común. Y luego el archivo que quiero ver, ¿no? dino1.txt. dino1.txt. Y justo me va a imprimir o me va a mandar todo lo que hay en la columna 1. También puedo contar líneas con AWK. AWK, otra vez esta sintaxis, print nr y dino1.txt. Hay 310, las mismas que conté con WC, por ejemplo. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puedo conocer los valores de una columna, por ejemplo, con cut, que es cortar. F, esta opción es de campo o de columna. En este caso quiero la columna 2 de dino1.txt. Y quiero que los ordene y que me arroje únicamente los que son únicos o los datos que son únicos, ¿no? De manera que ordena de manera ascendente. Me aparece carnívoro, dieta, que es el nombre de la columna, herbívoro, etcétera, etcétera. Y pues justo lo que estará interesante conocer es cuántos dinosaurios hay clasificados en función de su dieta, y para eso también vamos a utilizar AWK. Esta sintaxis tal vez es un poquitín más complicada. Empiezo con AWK, la palabra reservada begin, luego print, vamos a imprimir un letrerito, print, que diga número de dinosaurios en función de la dieta. Comillas, punto y coma. Mi siguiente instrucción va a ser un contador. Tipo de dinosaurio, vamos a ponerle tipo de dinosaurio, donde se encuentra el tipo de dinosaurio en la columna 2, operador de referencia, columna 2, que me vaya incrementando en 1 los tipos que encuentre, o los diferentes tipos que encuentre. Y por último, pues voy a hacer un ciclo for i in tipo, que es la columna. Quiero que me imprima, aquí ya lo arruiné un poquito, aquí son paréntesis, aquí son llaves, listo. Quiero que me imprima y, o sea, el tipo, luego un espacio en forma de tabulador. Esto se pone así, perfecto. Y el número que encontró por cada tipo. ¿En qué? ¿En dónde? En dino1.txt. Y listo. Me sale
que dieta pues encontró uno, pero esta, como les menciono, es el nombre de la columna. No se sabe dos, herbívoros tantos, herbívoros u omnívoros uno, carnívoros y omnívoros, ¿sale? Bueno, esto sería todo para el procesamiento básico de directorios y archivos utilizando su terminal. Les recomiendo que vean esto antes de empezar a ver formatos.